Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. La canción se llama Space Invader. Space Invader, lo más reciente de The National para comenzar este programa. Qué buena música salió esta semana. Salió nueva música de Future Islands, de The National. También, por supuesto, salió de Churches. Salieron cosas nuevas de Francisca Valenzuela. Tenemos música nueva de Sabino. Tenemos música nueva de Dead Cat for Cutie en una colaboración con Churches. Y también Churches de manera individual. Así que hay muy buena música nueva. En un rato más publico la lista de esta semana. Se me había olvidado la semana pasada, fue publicada ayer en la noche, pero les paso la música de esta semana en un rato y por supuesto la pueden escuchar en real, ahí está dentro de la programación natural y les puedo asegurar algo que no tendría que decirlo, pero no hay estación de radio que esté tan avanzada en cuanto a música que nosotros. Así que si nos están viendo a través de Instagram o están viendo la repetición a través de YouTube o escuchan el podcast en cualquiera de las plataformas, yo les recomiendo que entren a radio-real.com o entren a través de Radio Garden o Claro Música y busquen Radio Real y verán que lo que les digo no es mentira y que tenemos una selección musical de primera. Bienvenidos todos, mi nombre es Gonzalo Oliveros, bienvenidos a Real en esta mañana, por supuesto de viernes 18 de agosto del 2023. La cosa se sigue poniendo complicada políticamente hablando. El presidente López Obrador, no sé si a partir de la diatriba que traía en contra de empresarios de medios de comunicación o del Tribunal Electoral o de sus adversarios políticos. Ya saben que cuando desayuna algún tamal de chipilín, está un poco enfermo de la cólera, por supuesto, eso me refiero. Y se deslizó, no hay otra manera de decirlo, que él reconoce que los jóvenes de Lagos de Moreno pueden estar muertos. De que cuando me preguntan sobre los jóvenes de los Altos de Jalisco, que fueron secuestrados y posiblemente asesinados. Ahí tienen ustedes al presidente López Obrador diciendo, pues yo me imagino que algo debe de saber, para decir que los jóvenes de Jalisco fueron secuestrados y posiblemente asesinados. Se supone que tiene una conferencia matutina de seguridad todos los días antes de la diatriba cotidiana en contra de los medios, empresarios y partidos de oposición. Algo debería de saber. Ayer les informamos sobre el encuentro de estos 4 cuerpos calcinados en un predio. Fueron medios de comunicación a este predio y tienen, por supuesto, similitudes hacia la fotografía que se presentó en redes sociales hace unos cuantos días, nomás para entender en dónde estamos situados. Por supuesto que hay un enojo claro por parte de la población. El presidente se sigue defendiendo diciendo que no se burló. Es que regresamos, el problema no es la burla o no burla. El problema es que desde el lunes, desde el fin de semana, se sabía de la desaparición de estos jóvenes y el gobierno federal decidió hacerse ojo de hormiga, pese a que, según las propias fotografías y videos, pareciera que es una incursión del crimen organizado y específicamente del cártel de Sinaloa y del Mayo Zambada. El presidente López Obrador no debió de haberse esperado a que nadie le gritara en una conferencia el martes o el miércoles. Desde el lunes debió haber salido hablar cómo se estaba coordinando con el gobierno de Jalisco y con las instancias locales, las municipales. Pero en Lagos de Moreno no existe, por supuesto, la autoridad local. La pelea por la plaza lleva bastante tiempo y el cártel Jalisco no está cediendo ante los embates y presiones del cártel de Sinaloa. El gobierno estatal, cada vez que puede, se lava las manos hablando sobre la responsabilidad, sí, federal, pero los intentos de disuasión y de persuasión por parte del gobierno de Jalisco no aparecen. Al contrario, ayer Enrique Alfaro habló del tema y volvió a hablar sobre los ataques, pero no a la población, sino al Estado. Jalisco vive en estos días momentos tristes por la violencia generada
por grupos de delincuentes que nos han arrebatado la paz. Pero justo es en la adversidad en donde se pone a prueba de lo que uno está hecho. Y no nos vamos a rendir ante los delincuentes y no nos vamos a rendir ante los obstáculos que enfrentamos. Dice entonces que no nos vamos a rendir, dice Enrique Alfaro. Pues ojalá y así sea. Pero durante los últimos años lo único que se ha visto es que hay unas presiones claras, muy profundas y muy constantes del crimen organizado. Y el premio por parte de la autoridad federal a esas presiones al gobierno local es palmaditas en la espalda, la construcción de presas y el presupuesto, no del todo para el tren de la línea 4 y la línea 3, etcétera, 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 tratando de subsanar la incompetencia de la estrategia de seguridad a nivel general con dinero. Pero el dinero no es suficiente para este tipo de cosas. Y lo estamos viendo momento a momento. Muy complicada la situación. El día de hoy, por lo menos al inicio de este programa, no hay mayor información sobre los jóvenes. Tendremos que esperar un poco más, seguramente en el transcurso del día de hoy, a más tardar mañana, sabremos lo que dicen las autoridades sobre los cuerpos encontrados, el que se encontró en el auto y los que se encontraron en el terreno, todos calcinados. Mientras sucede eso, la grilla continúa. Parece que los tambores de guerra de Marcelo Ebrard no solo fueron de una conferencia de prensa, sino que están a todo, absolutamente a todo. Ayer llegaron los diputados cercanos a Marcelo Ebrard y comenzaron a decir en pocas palabras que tenían que levantar 80 de ellos, si no en armas, en desacato ante lo que parece un desfalco y un desvío de recursos, dicen ellos, por la campaña de Claudia Sheinbaum y de los gobiernos, por lo pronto de la Ciudad de México, para apoyar a la jefa. A mí me parece que al presidente López Obrador no le están informando de que se están utilizando los programas. Hay que recordar que Adán Augusto hace algunas semanas denunció de manera pública en Tamaulipas también a la Secretaría del Bienestar. Entonces Marcelo Ebrard no ha sido el único que ha denunciado la mala utilización de los programas, también Monreal. Me parece que esto es evidente. Entonces, ¿las denuncias van a pasar de las palabras a los hechos? Claro, vamos a documentar, vamos a presentar las denuncias. Sí, porque no vamos a presentar estas denuncias. ¿Y esto no les sirve el proceso? No es necesariamente Marcelo, somos los diputados que estamos apoyando el proyecto, que nos estamos dando cuenta, que nos consta. O sea, no es nada al aire. Nosotros tenemos las pruebas de que sí se están utilizando los programas sociales. Pues a quienes resulten responsables. Basta de presuntas desviaciones de recursos, por decirlo elegantemente con la palabra presunta. Descarados, cínicos y abiertos. Tenemos documentados que donde se entregan las tarjetas del bienestar, se entregan periódicos con la cara de Claudia Sheinbaum, se les piden datos a las personas de manera adicional. Eso es hacer malos usos de los programas sociales, usarlos de manera clientelar. Eso es un tipo penal o delito y no es cualquier cosa. Nosotros mismos elevamos a rango de prisión preventiva oficiosa los delitos electorales. Pues son varias pistas las que puede seguir. La ruta puede ser la unidad de quejas, la ruta es que llegue al Tribunal Electoral del Poder Superior de la Federación, y desde luego también está la Fiscalía para la Atención en Materia de Delitos Electorales, que forma parte de la Fiscalía General de la República. Así que pues ahí tienen ustedes, diputados muy cercanos a Marcelo Ebrard, que se enojan, algunos de ellos, como esta que acaban de escuchar, esta diputada, Selene Ávila, que su carrera política comenzó hace nada. Anteriormente era reportera de televisión. Del bienestar se entregan periódicos con la cara de Claudia Sheinbaum, se les piden datos a las personas de manera adicional. Eso es hacer malos usos de los programas sociales, usarlos de manera clientelar. Eso es un tipo penal o delito y no es cualquier cosa. Nosotros mismos elevamos a rango de prisión preventiva oficiosa los delitos electorales.
En este país, sin importar de qué color de partido se trate, hay que vivir en un Estado constitucional, democrático y de derecho, punto. Basta ya de estos acarreos cínicos y masivos, de esta cargada que todo mundo, hasta el más ciego, podría darse cuenta. Tenemos que tener un proceso legal y también legítimo, para que rumbo al 24 vayamos dotados de esa certeza. Destacamos la altura de miras del presidente Andrés Manuel López Obrador, su capacidad para insistirle a los... Pues ahí tienen ustedes a Selene Ávila, que dice que el presidente no sabe, también dice el diputado Emanuel. El presidente no le han dicho, no le han informado, no le han convocado para decir que Claudia se burló la lana, en pocas palabras, del gobierno para hacer campaña, como si nadie se hubiera dado cuenta de ello. Hacemos un llamado enérgico, porque no es posible que sigan las mismas prácticas utilizando los programas sociales, sobre todo la Secretaría de Bienestar. Ya basta, como dijo Marcelo Ebrard, no es posible que sigan utilizando al sector más vulnerable y lo sigan llevando a los acarreos para los eventos que tiene la señora. Y ya saben de qué estamos hablando, no es posible. Por eso es importante señalarlo a los gobiernos de los estados, a los delegados federales. Ya pónganse la camiseta y pónganse a trabajar por el pueblo de México. Por eso el cargo que recibieron desde un inicio de este gobierno no deben de intrometerse en la política, porque están manipulando los programas sociales. Por eso hacemos un llamado nuevamente, porque pareciera que estamos regresando al pasado. Ya basta, tantos espectaculares, tantas bardas, tantos manipuleos, sobre todo que pongan a los servidores de la nación a entregar las propagandas, los trípticos de la candidata. No es posible. Bueno, eso es lo que dice este diputado. Está la cosa tan gruesa, ya está tan complicada la confrontación, que ya es pleito de familia. Y cuando les digo que es pleito de familia, no es porque el presidente diga que son como sus hermanos, sino que también ya se subió su hermano, el ínclito y famoso o infame Pío López Obrador. Al no haber debates que son imprescindibles en este proceso, como en cualquier país democrático, se cometió un gran error, porque se le abrió la puerta a la forma de hacer política del PRI de los 80s. Es decir, se desataron las prácticas priistas que se están aplicando a plena luz del día y que consisten, entre otras cosas, en el acarreo para asistir a las llamadas asambleas informativas masivas, en inundar todas las ciudades de bardas y de espectaculares, exhibiendo de esta manera el derroche de recursos, y de pronto ignoraron que las bardas y los espectaculares no emiten opinión alguna, ni mucho menos salen a votar. Lo único que producen es un gran malestar ciudadano por la contaminación visual, el despilfarro de recursos públicos y la descarada intervención de algunos servidores públicos de los tres órdenes de gobierno para favorecer a determinados aspirantes. Pero también se les olvidó que con esta patraña propagandística no van a engañar a la gente, porque el pueblo ya despertó, tiene conciencia y está politizado y no se está chupando el dedo. Por eso, y otras razones más, estoy cierto que Marcelo Ebrard ganará la encuesta. Bueno, eso es lo que dice Pío López Obrador, que va a ganar Marcelo Ebrard. No, para ser muy honestos, pues yo creo que nada más lo piensa él, porque el pleito está absolutamente a todo. Miren, Claudia Sheinbaum está intentando de ser conciliadora, pero es muy difícil conciliar cuando Ebrard de hecho está mandando ya mensajes en notas de voz para que comiencen a denunciarlo. Amigas, amigos, ayúdenme a que defendamos la limpieza del proceso que nos conducirá a la encuesta del 28 de agosto al 3 de septiembre para decidir quién va a coordinar los trabajos de la defensa de la Cuarta Transformación y el año que entra a representarnos en la contienda por la presidencia 2024. Es muy importante, no debemos permitir acarreos, brigadas de dependencias del gobierno,
engaño a las personas diciéndoles que les van a quitar sus apoyos o que les van a dar apoyos por apoyar a Claudia particularmente, pero puede ser a cualquiera. Pero pedirles que nos los manden para poder impedir, para poder actuar y se respete la libre voluntad de las personas, pues ese es el objetivo. Ahí tienen a Marcelo, que ya de plano dice el nombre Claudia. Y miren que apenas estábamos ahí como a mediodía, porque conforme fue avanzando se puso mucho peor la tensión en Morena. Como les decía, la jefa dijo, a mí me importa la unidad. Estamos viviendo un momento extraordinario y por eso la unidad de nuestro movimiento es indispensable. Pero no es solo la unidad por la unidad, es la unidad con el pueblo de México, porque esa unidad no se puede romper de ninguna manera, porque si no, acabaría con el movimiento de transformación. Y les digo esto, porque estamos viviendo un momento especial. Fíjense que el presidente está por cumplir 5 años de su gobierno, el 1 de diciembre del 2023. Y nuestro movimiento, en donde está el partido Morena, del cual formo parte, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, tomaron una decisión, que 6 compañeros camináramos todo el país. Bueno, ya saben ustedes que la señora se puede distinguir por muchas cosas, menos por la chispa y el carisma, pero quiero decir 2 cosas que está diciendo, o 3. La primera, unidad, recuerden eso para un poco más adelante. La segunda, el Partido Verde, recuérdenlo para más adelante. La tercera, los 6 compañeros. Sigamos escuchando a la doctora Almí Simpatía. La unidad de nuestro movimiento es indispensable. Pero no es solo la unidad por la unidad. Ya lo habíamos escuchado. Entonces, eso debiera de decírselo a los otros miembros del movimiento, que de plano ya se están desgañando, se están desgarrando, se están despedazando. Ejemplo, Gerardo Fernández Noroña. No los discrimino. Quien los discrimina y les falta el respeto es quien dice que se hace así millonario. El pueblo trabaja como enloquecido todos los días y no se hace millonario. Mi abuela empezaba la jornada antes que nadie, la terminaba después que nadie, vendía estancón, vendía bon, hacía tandas, se partía en 1000 para podernos sacar adelante. La vi llorar cuando a los 19 años me dijo, tengo que decirte algo muy importante, Gabriel. Yo dije, puta, ¿qué habrá pasado? Tienes que entrar a trabajar. No, pues eso, y luego, ¿qué es lo importante? Pues eso, porque ella pensaba que si yo entraba a trabajar iba a dejar de estudiar. Quien nos falta el respeto son ellos, y no yo, y que tú seas parte de ellos es lamentable, porque eres un trabajador, y que se te olvide tu conciencia de cuál es tu lugar en la sociedad es lamentabilísimo. O sea, se creen hijos de Carlos Slim y somos trabajadoras y trabajadoras, yo incluido. Yo me siento muy orgulloso de mi origen, me siento muy orgulloso de dónde vengo, de ser hijo del pueblo, y nunca, bajo ninguna circunstancia, le daré la espalda a mi origen, y el pueblo trabajador tendrá no solo mi respeto, sino mi absoluto apoyo y mi solidaridad. Bueno, de las indirectas pasó a las muy directas. Si él rompe, fíjate, yo tendría que reconocer que he sido demasiado duro en esta rueda de prensa si él solo rompiera y se replegara. Sería un mensaje de una altura, de una dignidad, de una fuerza que acreditaría que él está actuando de buena fe y no por ambición. Qué bueno que me hace esa pregunta. O sea, si él hiciese eso diciendo yo doy un paso al lado porque lo que está haciendo no es correcto, yo no convalido, pero no voy a romper. El movimiento es lo más importante. Ay, cabrón. Uy, mis respetos. No creo que vaya a hacer eso. Yo lo que percibo es que va a romper y se va a ir con movimiento desahuciado, porque la derecha ya tiene candidato, ¿no? Vendiendo gelatinas y tamales no solo te haces millonario, sino te haces candidato a la presidencia del Frente Guango de derecha. Entonces dice que Marcelo Ebrard se va a ir a Movimiento Ciudadano, movimiento desahuciado, le dice él.
de lo cual hablaremos en un momento, pero el que Marcelo Ebrard haya hecho estas denuncias, pues claro que alerta y prende los focos rojos hacia la oposición. Si Marcelo, junto con sus 80 diputados y su equipo, logra comprobar estos desvíos de recursos, pues lo que va a terminar sucediendo es que el tribunal tendría que validar o invalidar la candidatura de Morena y específicamente de Claudia Sheinbaum. Y esto ya lo leyó de manera muy puntual algunos miembros de la oposición como Kenia López Rabadán. Lo que ayer dijo el exsecretario de Relaciones Exteriores es altamente preocupante, porque estamos hablando de delitos, porque estamos hablando de ilegalidades. Y si Claudia Sheinbaum... Pues sí, tienes razón. Si es Claudia Sheinbaum y es bajo esta forma, pues la tienen muy complicada, ¿no? La tienen muy difícil para poder salvar si te está diciendo la misma gente de Morena que están usando recursos. Y Fernández Noroña, no crean ustedes que se fue con tan limpio. Aquí la diputada Salma Luébano, que no lo quiso dejar con cabeza. Usted es bien sabido que es un oportunista y vividor de la izquierda. Usted cuando no le gusta algo o no le cumplen sus caprichos, luego se pone a llorar. Hace unas semanas se estaba quejando de las corcholatas por todos estos espectaculares, todo este derroche económico en todas esta publicidad hacia estas corcholatas. El día de hoy sale a decir que nuestro compañero Marcelo Ebrard es un berrinchudo, es un caprichoso, que es un soberbio. Soberbio eres tú, caprichoso eres tú, chillón eres tú. Ya has utilizado durante tantos años a la izquierda para beneficio económico y por eso te digo que eres un vividor. Sí, la izquierda es avanzada, sí señor, es progresividad, sí, es inclusión. Tengo una iniciativa en la cual habla de los derechos humanos de la población trans privada de su libertad. Ya, eso lo vamos a poner después, señora Luébano. Pero ven cómo de pronto ya se están matando, entre corcholatas pueden despedazarse, pero jamás se hacen daño. Pues parece que nadie les pasó el memo. Y esto, en lugar de ser un capítulo de Succession, se está convirtiendo más en un capítulo de Red de los Superamigos. Ojalá y se hubiera quedado en eso, ¿verdad? Así es muy divertido. Pero se puso peor. Porque en la noche se juntaron los miembros de Morena para ver qué casas encuestadoras iban a levantar la encuesta maestra, esta en donde va a haber una serie de preguntas para saber quién es el bueno, quién se lleva el dedo principal. Y ahí, cuando parecía que todo se iba a arreglar, cuando parecía que todos estaban muy tranquilos, porque pues ya había salido en el cablebús Ricardo Monreal muy contento de decir que él iba por la unidad, mientras se ve con una cara de derrota que no puede con ella. Estamos usando este medio de transporte moderno, el cablebús, aquí en Iztapalapa, que es una muy buena idea. Felicidades a la alcaldía, a Clara, al gobierno de la ciudad, a la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, al presidente de la República, porque todos tuvieron que ver con este medio de comunicación, medio de transporte. Vamos rumbo a la asamblea informativa de Iztapalapa, que es la número 16. Aquí concluimos todas nuestras reuniones. Seguiremos trabajando de aquí al 28, pero es muy importante la unidad, muy importante que con rapidez nos reunamos, que Ay, les digo, el señor Monreal, vamos a cambiar de tema. Y entonces, pues, les digo que fueron a ver lo de las encuestas, ¿no? Entonces ya estaban muy puestos para ver qué encuestadora quedaba y cuáles no. Y que se arma la de Dios Padre, porque entonces, pues llegó el equipo de Manuel Velasco, del Partido Verde, uno de los 6 aspirantes, recuerdan que se los dije, y propuso a las casas encuestadoras de Claudia Sheinbaum que estaban vetadas o que estaban señaladas por irregulares por Adán Augusto, por Ricardo Monreal y por Marcelo Ebrard. Pero como las propusieron entre Claudia Sheinbaum y Manuel Velasco, pues estuvieron adentro. El resultado fue
que el equipo de Marcelo no firmó. Aquí, Malú Micher. Nosotros manifestamos nuestro punto de vista en relación a algunas de las casas encuestadoras que no reunían los requisitos y que no debían ser ni siquiera incorporadas en la tómbola. Y a partir de ese momento se nos escuchó, se llevó a cabo el proceso y lamentablemente salieron algunas de las casas encuestadoras que nosotros habíamos manifestado nuestra inquietud. ¿Cuáles eran los requisitos, por ejemplo, que no cumplían? ¿Son muy pequeñas o fueron de las De eso va a hablar cuestionadas mañana el autoridades? licenciado. Lo único que les quiero decir es que nosotros presentaremos al Consejo Nacional la petición formal, porque esa es la instancia, lo vamos a hacer, por supuesto, y creo que las cosas van a ir. Pues pobre la señora Malú Micher, porque pues Mario Delgado salió luego en la noche y dijo, pues literal, se la pelan. Los resultados del sorteo del día de hoy se han informado a la Comisión de Encuestas, que el día de mañana deberá verificar que estas casas encuestadoras seleccionadas cumplan con la experiencia probada en encuestas domiciliarias cara a cara, nacionales, que tengan el personal suficiente y que tengan los requerimientos técnicos establecidos por la comisión. Pues ahí tienen entonces que, pues dice el señor Delgado que todo va bien, que pues en realidad es un berrinche. Pues no es tan berrinche. Escuchen ustedes a el representante de Adán Augusto López. Hay 4 encuestas que están cuestionadas. ¿Dentro de una lista de prelación de cuántos? A ver, hay 4 encuestas que salieron, pero realmente de esas 2 encuestas son las que creemos que no han sido atinadas, han tenido discrepancias y son en las que hemos pensado y que lo manifestamos desde el inicio de la reunión, que no deberían de haber formado parte de el proceso. ¿En cuántas casas encuestadoras son las que están impugnadas en Así es. ¿Y serían los primeros lugares esas 2 encuestadoras? No importan los lugares, porque son 4 encuestadoras las que ya se determinaron. Bueno, pues ahí tienen. Entonces hay casas encuestadoras que propuso Claudia, que están en entredicho, pero llegó Manuel Velasco del Partido Verde y dijo, ay, pues cómo no, a mí sí me interesa que sean los mismos, pues cómo no les vamos a dar. Alfonso Durazo, que es el presidente del Consejo Nacional, dijo, no hay problema, todo está re bien. Estamos ciertos que con la garantía que representa para nuestro movimiento el desempeño histórico de la Comisión de Encuestas, habremos de dar sin duda resultados técnicos del mayor orden, de la mayor calidad, de nivel científico, el próximo 6 de septiembre. Bueno, pues ahí al lado de Citlali Hernández y al lado de todo el mundo, pues están muy puestos. ¿Qué dijo el presidente a esto? ¿Cómo reaccionó esta mañana cuando los reporteros le preguntaron sobre esto? Cuando los reporteros llegaron y dijeron, señor presidente, ¿se está dando cuenta que hay un merequetengue en Morena? Pues él dijo que todo está bien. Y yo voy a respetar la decisión que tome la gente. Voy a apoyar el resultado de las encuestas. Ya así, de nuevo, muy claro, siempre lo he dicho. Totalmente. No veo en ningún caso que haya manipulación. Lo que existe, pues, es inquietud, son dudas, nerviosismo, todo eso que es propio, ¿no?, de las vísperas de una decisión tan importante que va a tomar la gente, no el presidente. No, se van a quedar los de
tu periódico. Junco, no tú, ya dije que son los de arriba. Junco se va a quedar, ¿ves? Frotando las manos. No hay ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad. ¿Hay unidad en Morena? ¿Consideran estos completamente, unidad en el pueblo. Sí. Porque Morena es el pueblo. ¿Ven a lo que me refería cuando les dije, recuerden ustedes cuando les digo unidad? Ahora, unidad, así que ustedes digan, pues no hay tanta. La verdad es que pues están ahí matando entre ellos, solo que no lo quieren decir de una forma tan clara, porque pues todavía está López Obrador. Ejemplo de ello, escuchen ustedes a Tatiana Cloutier el día de ayer, en donde se quejó del proceso de selección que siguió Morena para la gubernatura de Nuevo León, que como ustedes saben, pues lo perdió Clara Luz por estar ahí al lado de Nexium, y ganó Samuel García. ¿Pero qué pasó? Entonces, ¿por qué no pudo ganar Morena con otra candidata en 2021? Fue, ¿no? La elección estatal, porque ha arrasado el país y solamente hay pequeños huecos. Hay que verlo de esta manera. México es diverso, tenemos una pluralidad importante y ahí, cuando estamos hablando, la militancia de Morena no se sintió representada, se sintió con una imposición de alguien que viene del PRI, y no solamente del PRI, porque van a decir, tú vienes del PAN, yo dejé el PAN en 2005, pero inclusive el propio esposo de la señora Clara, todavía, Abel Guerra todavía decía, no sé si todavía lo tenga en su Twitter, para las fechas que yo estaba en Secretaría de Economía todavía decía priista, o sea, decía PRI en su Twitter. Entonces yo digo, ganar por ganar, es como dicen, ganar la posición y perder la solidez del proyecto. Pues sí, pues pareciera que eso es lo que no están dándose cuenta, que están perdiendo la solidez del proyecto. Pero ¿qué solidez del proyecto? A ver, dejémonos de tonterías. La gente votó por López Obrador porque tenía la idea de que era honesto, de que les perseguía el sistema, la mafia del poder, y de que iba a ir por los pobres. Y los resultados ahí están. Los niveles de inseguridad hasta arriba, la inflación no alcanza para la gente, va bajando ahorita, pero los precios no bajaron. Entonces, pues obviamente ir y comprar la canasta básica no es tan sencillo en estos tiempos. Dicen que está más abajo la pobreza, pero porque se hace a partir de cálculos de ingreso, tomando en cuenta los programas sociales, el empleo, que es muy importante, pero también las remesas. Y se deja a un lado las carencias en educación, infraestructura y, por supuesto, en salud. Entonces, pues no está tan bonito el proyecto, ¿verdad? Pero ya que estamos hablando de esos en donde el proyecto no importa para nada, o dicho de otra forma, importan las posiciones políticas, pues vamos a ver qué pasó el día de ayer en Durango. Se llevó a cabo este foro del Frente Amplio. Ay, el foro del Frente Amplio, ¿no? Que cada día son menos amplios y están más enfrentados, ¿no? Y entonces, pues ahí salieron absolutamente todos a hablar de seguridad. Y hay algunos que... Escuchen ustedes a Santiago Krill. ¿Cómo no? Se tiene que reestructurar de fondo el sistema de seguridad, incluyendo la prevención, la procuración de justicia, la administración de justicia y el sistema penitenciario. Voy a dar dos ideas para poder prefigurar un proceso de reestructuración interna. La primera es respecto a los delitos de calle, es decir, los cotidianos. 14,000 delitos por cada 100,000 habitantes es más o menos el problema que tenemos que enfrentar. Policías con un sistema uniforme, policías locales, policías municipales, que puedan estar coordinadamente trabajando con ámbitos de competencia perfectamente definidos y en vinculación con la federación. Gracias. Híjoles, yo nada más les voy a decir una cosa. Si la campaña fuera Claudia Krill, sí, sinceramente sería de duerme búhos. Ninguno de los dos tiene ningún tipo de carisma.
nada. Y en esa competencia ganaría Claudia porque explotaría el carisma de López Obrador. Y yo entiendo que no todo es carisma en estos tiempos, ¿eh? Y hay luego gente que tiene mucho carisma y les falta un poco de idea. Vamos a escuchar a Xóchitl Gálvez. Muchas gracias. Claro que se puede repetir este modelo, pero tenemos que aplicar una nueva estrategia. Abrazos y no balazos no fue una estrategia, fue una ocurrencia del presidente. Se requieren 3 cosas: inteligencia, corazón y firmeza. Inteligencia para conformar el mejor equipo de especialistas nacionales e internacionales. Medidas muy claras contra la delincuencia, indicadores que nos permitan evaluar resultados, pero sobre todo el uso de tecnología de punta. Corazón para que nos pongamos del lado de las víctimas y no de los delincuentes, pero sobre todo firmeza para aplicar la ley. Tenemos que regresarle la paz y la tranquilidad a los mexicanos, y lo he dicho muy claramente, tengo los ovarios para combatir a los delincuentes. Muchas gracias. Bueno, dice que tiene los ovarios para combatir a los delincuentes, y luego salió Beatriz Paredes, que no se vayan con la idea de que tiene mucha popularidad, tiene mucho reconocimiento y tiene toda la fuerza del PRI atrás de ella, y miren que es una fuerza enorme, de lo cual hablaremos en un momento más, pero yo no sé, para serles muy muy claro y muy honesto, si es lo que se necesita en estos tiempos, y menos cuando comienza con este tipo de pullas. Niego a que en esta tarde nos quedemos en un debate para demostrar quién tiene el mayor dominio del tema entre los aspirantes. Esto no es un torneo de oratoria. Las elecciones están muy lejos. La realidad ensangrentada, terrible, ominosa, nos golpea a diario a la cara, nos incita, nos reclama. Ya, o sea, dice que no quiere estar en un concurso de oratoria y es lo primero que hace, entrar a decir que es muy buena oradora. Sí, también el tiranosaurio Rex hacía utilizaba muy bien los gritos en la selva, pero eso no quiere decir que fuera el rey de la selva, exactamente por eso, hablando de dinosaurios. Rechazo categóricamente que sea una cultura de los mexicanos, como alguien dijo. Al contrario, yo creo que nuestro pueblo es excepcionalmente generoso. Lo que pienso es que a veces es muy concesivo, que perdona. A ver, ¿le entramos a eso? Usted, Beatriz Paredes, ha sido legisladora, gobernadora, presidenta del PRI. Estuvo al lado de López Portillo, de la Madrid, de Carlos Salinas, de Ernesto Zedillo, de Enrique Peña Nieto. Y hasta ahorita le salieron los tamaños para decir que eso que decía Peña Nieto de que la corrupción era cultural no es cierto. ¿Hasta ahora? Tiene usted toda la razón. El pueblo no debiera ser permisivo. Usted tendría que tener la decencia de decir, ya no es mi tiempo. Yo represento al partido político que más daño le ha hecho a México, inclusive por encima de Morena. La única diferencia es que Morena lleva 5 años y el PRI estuvo 70, de los cuales, ¿cuánto tiempo de esos 70 años que gobernó el PRI usted estuvo ahí? López Portillo, de la Madrid, Salinas, Zedillo, y luego un salto hasta Peña Nieto. ¿Cómo accionaron los congresos locales cuando se dio la discusión después de 2007 que se legalizó el aborto en la Ciudad de México? ¿Cómo actuaron los gobiernos priistas, los congresos priistas sobre ello? ¿Usted lo recuerda? Yo sí. Negándolo. Entonces, no debemos ser tan permisivos, ¿verdad? Xóchitl Gálvez creo que cometió uno de esos errores que no se deberían permitir los políticos. Para mí un tema fundamental tiene que ver con la justicia cotidiana o justicia cívica. Muchos de los delincuentes que después se vuelven delincuentes muy peligrosos empezaron por faltas cívicas o faltas administrativas.
Por eso, como senadora de la República, presenté una reforma constitucional para hacer un sistema nacional de justicia cívica que permita prevenir. Cuando tú ves que un joven está reincidiendo en algún delito, lo puedes tomar de la mano, introducir a la escuela, apoyarle con un trabajo, meterlo al deporte. Yo creo que muchos de los delitos, casi el 80%, son menores a 10,000 pesos. Si tú pones sanciones administrativas y conduces a los jóvenes, podrías evitar que se volvieran delincuentes en un futuro. Yo lo probé eliminando las micheladas que me generaban tremenda violencia en el barrio de Santa Julia, y simplemente con aplicar la justicia cívica se redujeron los homicidios. Hay que hacerlo. No, imagínense ustedes que llegan y digan hay que prohibir las micheladas, pues por supuesto que la gente se pone como loca. El problema de los debates es cuando crees que diste una idea completa y no es así. ¿Qué quiso decir la señora Gálvez? Dije que las micheladas inseguras no. Aquí estoy en un local comercial que tiene uso de suelo, que está en un horario establecido. La bronca que yo tenía en la Miguel Hidalgo eran las micheladas adulteradas, ilegales. Los chavitos del poli, de las prepas, pues iban desde las 10 de la mañana, pues eso no está bien. Entonces, pues sí, claro, salud con la victoria, con una caguama. A ver. Salud. Pues no, si quieren estar desde muy temprana hora, pues también tiene que haber una responsabilidad y que ellos específicamente decidan bajo qué condiciones, ¿no? No más para entenderlo. Por supuesto que hablaron los distintos suspirantes del frente sobre el caso Lagos de Moreno, cómo dejarlo pasar. Vivir en México y ejercer derechos y, desde luego, salta a la vista que no hay convivencia sana posible, ni vigencia de derechos en medio de la violencia y del horror. Nada sería más grave que la cohabitación cotidiana con el miedo, que se convierta en nuestra realidad, porque el miedo a la sociedad la paraliza, la empequeñece y al gobierno lo degrada, lo envilece. Por eso, rompiendo cánones y las reglas planteadas por el Frente, de que estemos empeñados en construir una alternativa democrática para el año próximo, le planteo a nuestros compañeros dirigentes que exijamos en este momento, ahorita, un cambio de timón en la política de seguridad en el país. Ay, hasta creen que le van a hacer caso. Hasta creen. Xóchitl Gálvez también dijo algo de Lagos de Moreno, por supuesto. Manuel, hoy México está de luto. Todas y todos nos debemos de sentir indignados y horrorizados por lo que le pasó a estos jóvenes en Lago de Moreno, Jalisco. Como madre de 2 hijos, me pongo en los zapatos de los padres de Diego, Roberto, Uriel, Jaime y Dante. No imagino un dolor más grande para unos padres que la muerte de sus hijos. Pero esto no solo sucede en Lagos de Moreno, Jalisco. Sucede en muchas otras ciudades de nuestro país todos los días. Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer Xóchitl Gálvez, no? Pues debe tener alguna idea para combatir esto. Pues dice que Yucatán es un buen lugar como ejemplo. Las policías estatales tienen que hacer su trabajo. Reconozco al estado de Yucatán, que es el primer lugar en seguridad de nuestro país, porque le paga muy bien a sus policías. Tiene prestaciones como becas para sus jóvenes, tiene vivienda para los policías, y eso ha hecho que los policías se comprometan. También reconozco el... Bueno, sí, hay que decirlo, tiene toda la razón. Yucatán es un lugar en donde la incidencia delictiva es muy pequeña, muy pequeña. Como Beatriz Paredes es una experta en la oratoria, pues comenzó a aventar indirectas, ya saben ustedes, muy solidaria y sorora. Pero para combatir la corrupción, lo primero que tiene que ser es que tú no seas corrupto. Lo primero que tiene que ser es que tengas las manos limpias. Lo primero que tiene que ser es que en tu hoja de servicios nunca hayas tenido una denuncia,
y no hayas permitido que se generaran negocios a partir de tu responsabilidad gubernamental. A mí me encantaría saber con qué cara llega a decir eso cuando estuvo alrededor de tanto corrupto. Tanto corrupto. Ahora resulta que es experta en señalar la corrupción, pero una total mediocre en cuanto a combatirla cuando está al lado de ellos. Cuando está fuera, bueno, pues se vuelve perfecta. Pemex es un juego de niños. El problema es Pemex. 428,000 millones que ha recibido la paraestatal, el 75% no ha sido aprobado por la Cámara de Diputados. Pemex es un enorme escándalo. Y en cuanto a las denuncias en general, es gravísimo lo que señaló ya Santiago Krill en la parte anterior. Hay una enorme desconfianza en el sistema judicial y de aplicación de justicia y por ello... Pero parte de esa desconfianza viene desde sus tiempos. Y eso es lo que creo que no está entendiendo la señora Paredes. Pareciera que efectivamente estamos en un país en donde se pueden seguir dando este tipo de políticos que la manejan muy de yo tengo las grandes soluciones, aunque vengo desde hace casi 50 años y no he dado ninguna que realmente sea efectiva para la gente, y por eso mismo perdió mi partido político, y por eso la gente no quisiera que regrese ese partido político que tiene unas expresiones de pavor. Vamos a ganar, gritaban los priistas. Vamos a ganar. Yo, para serles muy honesto, no entiendo cómo puedan ganar cuando el país está tan descompuesto. Miren, voy rápidamente a Poza Rica, que se nos ha olvidado que ahí encontraron unos cuerpos congelados en unas hieleras y destazados, ¿verdad? A quien no se le olvidó es el narcotráfico. Muy buenos días, amigos de La Opinión en Línea. Un narcomensaje que está siendo retirado por elementos de policía estatal. Restos humanos han sido también abandonados en la salida de Poza Rica a Cazones, a un costado de la carretera estatal. En este momento, elementos... Así es, más restos humanos en Poza Rica, Veracruz. ¿Qué hace el señor Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz? Cuando se le pregunta, huye. Gracias. En Papantla, señor, te hicieron otros cuerpos. Ábrete, Pacheco, al respecto. Ábrete, Pacheco. ¿Por qué no quiere hablar de Valiente gobernador que cuando la gente se acerca a preguntarle por qué está la cosa como está, pues no le interesa. Él lo que le interesa es seguir haciendo bromas y chistes. Oye, gobernador, hubo otras apariciones. ¿Se reunirá con miembros del Poder Judicial? Gracias. En Papantla, señor, aparecieron otros cuerpos. ¿Qué quiere comentar al respecto? No le importó. Pues cómo le va a importar si ya saben ustedes para dónde va, ¿no? Voy a presentarles el asalto a un camión en Cuernavaca para que se den cuenta cómo Cuauhtémoc Blanco, que está tan preocupado por lo que sucede en Ciudad de México, no cuida lo que pasa en su estado. Ahí tienen ustedes cómo la situación está no necesariamente tan buena. Ya para terminar, pues porque la política nos ha
comido durante esta mañana. Ahí viene Hillary, pegaría duro, realmente duro en Baja California, Ensenada, Tijuana, Mexicali, muy complicada en todos los territorios ahí de Baja California específicamente. La gobernadora Marina del Pilar dice que se está preparando para ello. Amigas y amigos de Baja California, el huracán Hillary se aproxima a nuestro estado. Por eso, desde el primer momento, hemos monitoreado los modelos meteorológicos desde el Consejo Estatal de Protección Civil con el firme objetivo de salvaguardar el bienestar de todas y de todos ustedes. El pronóstico indica lluvias y vientos de moderados a intensos este fin de semana en todos los municipios del estado. Por eso la recomendación es estar atentas y atentos a la información oficial. Recuerda que lo más importante es tu seguridad y la de tus seres queridos. No salgas de casa si no es necesario. Revisa las condiciones de tu vivienda y si lo necesitas. En conjunto con los ayuntamientos contaremos con una red de refugios para tu resguardo. Ante cualquier situación, no dudes en reportar al 911 para que la autoridad pueda actuar inmediatamente. Tu seguridad es lo más importante para nosotros. Seguiremos informando. Muchas gracias. La seguridad es lo más importante, dice el gobierno de Baja California. Lo que se le olvida decir al gobierno de Baja California es que no hay fondo de desastres. Qué triste, ¿verdad? Reporte de tráfico. Bueno, en fin, ayer balacearon a otro candidato al gobierno de Ecuador, a Daniel Noboa, así, literal, se le fueron encima a este candidato honesto. Ahí miren. Estos miserables acaban de atacarle a Daniel Noboa. Miserables. Estos delincuentes acaban de atacarle a Daniel Noboa. Acaban de atacarle a Daniel. Acaban de quererlo. Bueno, pero afortunadamente no le fue como a Villavicencio, Marco. Afortunadamente Noboa sí logró librarla, muy difícil. Oye, ya no tuve tiempo, si quieres déjame recuperarlo rápidamente porque creo que es importante, porque ya el gobierno de Estados Unidos ya se enojó, o sea, ya dijo, a ver, esta historia específica sobre el maíz transgénico que no quiere México, que porque hace que los hombres y mujeres se vuelvan como monstruos, no lo queremos, vámonos al panel. ¿Por qué? Porque van a tener que confirmar que efectivamente tiene eso, y como no lo van a poder confirmar, van a perder el panel, y como van a perder el panel, pues va a tener penalizaciones el gobierno de México. López Obrador habló al respecto esta mañana. Pero importante el que hayan solicitado los del gobierno de Estados Unidos ir a un panel para dirimir, para resolver lo de el maíz transgénico. Yo creo que va a ser muy importante porque no es un asunto nada más de México, es un asunto que le va a ayudar a los consumidores de Estados Unidos y de todo el mundo. Pues sí, porque dice el presidente, Marco, que si comes maíz transgénico, te vas a volver monstruo. Sí, efectivamente, Gonzalo. Y bueno, lo que no ve justamente, dice que está muy bien que se vaya al panel, pero todas las sanciones económicas que pueden venir con esto. No, es que lo que no entienden y no le han dicho es que, porque entre los que están en este movimiento, pues está obviamente Hugo López-Gatell, que está, todo lo malo que pasa en cuanto a salud y alimentación en este país, tiene la etiqueta de Hugo López-Gatell. Y por eso lo defienden tanto, pero es un pésimo político. Puede ser un gran médico, es pésimo político. Entonces, pues ahí nos va a llevar la fregada de la manita del señor López-Gatell de nueva cuenta. Así es, Gonzalo, justamente Hugo López-Gatell, que es visto por tanta gente o tantos seguidores de la 4T como un dios de la salud, la verdad, todo lo contrario en cuanto a las políticas públicas que maneja. Dios de la salud. Oye, que parece que Marcelo Ebrard va a ir al INE hoy en la mañana. Ah, bueno, pues quiero ver eso. Va a estar, que a propósito, el presidente se quejó otra vez del tribunal, ya sabes que pues el presidente sigue siendo muina, ahí puso con la palera de Nancy Flores de Contralínea, medio de comunicación que está confirmado, pues que
vive a partir de la publicidad oficial y se le fue encima a los medios. Ya dijo que ya la culpa no era de Ciro y de López Dóriga, sino de los dueños de los medios. Entonces, yo estoy buscando en dónde está el gato Bonifacio, porque entonces quiere decir que el gato Bonifacio me pasa a mí la línea editorial de esta estación. Así es, también a mí, Gonzalo. De hecho, muchas cosas que digo yo las manda directamente. ¿Es a puro maullido? Así es. Bueno, pues así. Bueno, y sí, en esto también, de lo del maíz transgénico que no lo quieren, está la señora Álvarez Bulla, o como se diga, da exactamente igual. Es algo tremendamente... Miren, por eso me da tanto coraje escuchar a Beatriz Paredes. Porque Beatriz Paredes es el PRI. Y lo que vamos a ver y lo que estamos viendo es la maquinaria del PRI para quedarse con la candidatura. Un partido político que no reconoce todo el mal que ha hecho durante décadas a un país como este, y que estamos en esta situación por culpa de ellos, en gran parte por culpa de... El PAN tiene su carga, no la neguemos, Claro. Pues el PAN también es una cosa tremendamente mala, pero... A lo que voy es, no estamos viendo que esto se vaya a convertir en un proceso democrático, porque siendo muy claros, yo no veo a nadie en este país, con el respeto que me merecen, que digan yo quiero que Beatriz Paredes sea presidenta de México. Y tampoco yo pensaría que Beatriz Paredes tendría que hacer un razonamiento de el enorme mal que hicieron todos los gobiernos en donde ella tuvo algún tipo de cercanía, así de fácil. Entonces, pues si tienes eso, pues claro que te enoja que del otro lado vayan a ganar y se vayan a quedar y se vayan a eternizar este tipo de personajes que lo único que han demostrado es, olvídense ustedes de la parte ideológica y de adoctrinamiento que tienen y que quieren utilizar, sino las enormes incompetencias y mediocridades en su chamba. Y eso sí es inaceptable, Marco. Sí, efectivamente, Gonzalo, hace rato que lo comentabas, pero Beatriz Paredes pareciera que también nos quiere ver la cara como si no tuviéramos memoria. Justamente representa la base dura del PRI, del peor PRI de muchos años, y justamente donde estamos ahorita, y sabemos también que mucha gente de Morena salió justamente de estas filas, y que seguramente también el PRI va a echar toda la cargada y todos sus viejos trucos para tratar de quedarse con esta candidatura, ¿no? Dice que si le debo de preguntar a los jóvenes si saben qué pasó con los gobiernos priistas, debería ser un TikTok que dijera, a ver, ¿saben quién es Beatriz Paredes? Porque, a ver, criticamos mucho a López Obrador y su pasado priista, y a Manuel Bartlett y su pasado priista, y Marcelo Ebrard y su pasado priista, pero el problema es que la génesis política de este país fue ese partido a partir de lo mismo que está queriendo reinstaurar López Obrador, que los pleitos y los cochupos y los arreglos fueran dentro de un solo partido político, y que la democracia en realidad fuera la pleitesía y lealtad a una marca política que era el Partido Revolucionario Institucional. Por eso, gran parte de la clase política mexicana que está arriba de los 50 años, de los 55 para arriba, tienen ese gen priista, incluyendo Alfaro, no se nos olvide, o sea, incluyendo una gran cantidad de políticos. Sí, a ver, pues no, Samuel García no lo tiene, pero Luis Donaldo, pues su papá era de ahí, y obviamente, ¿cuál ha sido la mayor traición que ha tenido el PRI? El caso de Luis Donaldo Colosio. O sea, no hay manera de negarlo. Entonces, se fue tensando tanto la vasija del PRI que llegamos efectivamente a un magnicidio como el de Colosio y a un choque de trenes entre Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, y eso es lo que no se entiende. Y a la mitad de esto hay este tinglado de priistas que quieren continuar o regresar al poder, entre ellos Beatriz Paredes. Y perdón, yo no puedo concebir un país en donde tengan esas mañas y esos antecedentes. Pero lo peor del caso es que lo mismo sucede del otro lado. Y entonces estos que lucharon durante años en contra del priismo están replicando al priismo en Morena. Olvídense de si son los mismos. Las prácticas son las mismas. Y eso es lo que no se puede entender. Y aquí dice, Ferriz, que fue Raúl Salinas matando, no dice Ferriz que fue Raúl Salinas matando al candidato de su hermano. Pues, a ver, Ferriz de Con puede decir muchas cosas, pero volvemos a lo mismo. Ahí estamos en donde estamos. Primero que Pedro le pague a sus empleados, antes de seguir hablando. Con el respeto que me merece Pedro y el gran cariño que le tengo más cariño a Rafael, que así literal, le avisaron el día que se acababa el noticiero y no le han pagado. Y eso, perdón, no se vale. Sí, así. Y lo dijiste muy bien, Gonzalo, todos los políticos de cierta edad, Gonzalo, para arriba justamente todos tienen un gen priista porque era lo que había.
Un gen priista, exactamente, eso es lo que hay y tendríamos que cambiarlo por algo más democrático, más abierto, más plural, que tuviera más perspectiva de futuro, bienestar y desarrollo para la población. No existe tampoco el Movimiento Ciudadano, ¿eh? A ver, volvemos, ¿qué estaba sucediendo en Jalisco? Pues claro que el pleito es, y hay que entenderlo, pues el alfarismo creó, no Movimiento Ciudadano, fue la marca, pero pues es algo en donde crearon las condiciones para repartirse el poder o por lo menos continuar con un plan de transformación o de gobierno, como ustedes quieran decirlo, entre algunos muy específicos. Y el problema es que pues se les atravesó Pablo Lemus, pero también se les atravesó el narco. Entonces, pues está muy complicada la sucesión en Jalisco, pero tiene que ver con algo muy parecido a lo que estamos hablando a nivel nacional, Marco. Sí, efectivamente, Gonzalo. Dice que no hay por quién votar. Perdón, sí hay por quién votar. Siempre hay por quién votar, pero más importante, siempre hay por quién exigir. Y esa es la parte que tendríamos que estar haciendo todos. Porque está bien padre que salgan y digan, no es un concurso de oratoria y voy a quitar las micheladas y quiero 4,000 policías. ¿Con qué dinero lo vas a hacer? ¿Cuáles son los efectos de las micheladas? Y me refiero a las clandestinas, por supuesto. Y por último, Choro mata carita, sí, pero también mata expectativas de crecimiento. Y lo mismo sucede del otro lado. Claudia Sheinbaum podría ser una gran candidata, enorme candidata, si no estuviera tan insultantemente supeditada al presidente López Obrador y no tuviera esa falta de margen de maniobra para escoger a su gabinete. Si Claudia Sheinbaum se deshiciera de todos estos radicales, de estos aferrados ya al poder y no al servicio público, a el bienestar de la población, si se sacaran de las macroeconomías y fueran a la calle, si no estuvieran en el acarreo, porque existe el acarreo, y viera lo que realmente sucede en este país, sería una gran candidata. El problema es que está tan obsesionada con ser la candidata que ha olvidado por lo cual luchaba. Y como los demás realmente quieren el poder, porque, pues, perdóname, pero de ser un don nadie, aparecer en la mañanera todos los días, pues claro que quiere seguir siendo el rey del presupuesto para tener moléculas y polemones, etcétera, etcétera. El presidente se queja mucho eso de los medios tradicionales. Que vea lo que tiene enfrente. Sí, y que vea quién lo acciona. Y entonces ahí es en lo que Claudia tendría que estar viendo, como Marcelo y los demás, pero como Claudia es la favorita, y es la favorita porque creen que la pueden manipular, y una forma de manipularla no es que el presidente desde la chingada le diga, ahora vas a hacer esta ley, no, es tener al mismo equipo de incompetentes, ineptos y mediocres, y ahí es el gran problema que tenemos como país, que tendría que haber un compromiso que diga, sí, pero no con ellos, y no lo va a hacer, y ahí es el gran problema que tenemos. Sí, es como lo dices tú, con la imposición de todo el gabinete que tendría, no tendría las manos atadas, y volvemos a esta analogía entre Anakin Skywalker y Palpatine, ¿no? Vas con el tráfico, por favor, Marco. Claro que sí, comentarles a todos cómo se encuentran las calles en la área metropolitana. Avenida Enrique de León y López Cotilla, en estos momentos un percance entre un particular y una patrulla que iba en persecución, para que lo tomen en cuenta. Esto en dirección de Avenida La Paz hacia Avenida Juárez. Además, en Periférico Sur de Juan de la Barrera a Adolf Horth, también hay un percance en el carril de baja velocidad, tómenlo en cuenta. Además, un tráiler y un particular protagonizaron un percance también esta mañana en Avenida Lázaro Cárdenas, a la altura de la Central Nueva, esto hacia Periférico, causando bastante tráfico en la zona. Además, tomen en cuenta que hay una alcantarilla abierta en la avenida Tepeyac antes de Copérnico. Es importante que lo tomen en cuenta si van a pasar por la zona, porque es de esas alcantarillas que luego poncha llantas. Además, también un camión de carga descompuesto en Periférico Sur y avenida 8 de Julio, justamente en sentido hacia avenida Colón, también bastante tráfico en la zona porque está en los carriles centrales. Otro tráiler descompuesto en avenida López Mateos a la salida del paso de nivel de Santa Anita, para que lo tomen en cuenta, y un percance entre particulares en camino San Sebastián y camino Alvado. Semáforos que no funcionan esta mañana, mal sincronizados, avenida Chapultepec, de Vidrio a avenida Hidalgo, en avenida Cruz del Sur y López de Legazpi no sirven los semáforos, porque más temprano durante la madrugada ocurrió un percance con volcadura de un vehículo, pero no hay semáforos en la zona y hay bastante tráfico en esta. Además, en avenida Mariano Otero, en sus cruces con calle Primavera y Tormenta, tampoco están sirviendo los semáforos, para que tengan mucha precaución al circular por la zona. Tampoco sirven los semáforos de Periférico Norte y Cusea, también para que lo tomen en cuenta. Vialidades complicadas la circulación, aparte de las que ya comenté: avenida Calzada Independencia y González Gallo, avenida Washington de Héroes Ferrocarrileros, avenida Federalismo, avenida Circunvalación de avenida Alcalde, avenida Plan de San Luis, y avenida 8 de Julio de la calle 7 o López de Legazpi a calle Gorrión, para que lo tomen en cuenta. Lo que esta mañana de viernes en el reporte vial de Radio Real, Gonzalo Toros. Gracias, Marco, te lo agradezco mucho y te mando un gran abrazo.
Gracias a ti, Gonzalo, gracias a todos. Te mando un gran abrazo. Si otra cosa no pasa, nos vemos aquí el lunes. Buen día. Allí está Marco Vinicio esta mañana con nosotros en este programa llamado Real. Y vamos a... Conversaciones. Recuerden ustedes que empezamos ya los viernes a tener una sección de libros con Jorge Castellanos, que le fue re bien la semana pasada, que estuvo con nosotros aquí en Real, y espero que así sea también en esta ocasión. Así que, pues, por principio, ¿cómo estás, Jorge? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días. Muy bien, aquí batallando, ahora sí para ya no salir mal, pero aquí estoy. Buenos días, Jorge. ¿En dónde te encuentras? Estoy en Costa Rica, aquí en las arenas del volcán Arenal. Y perdón la intromisión, pero ¿qué haces en Costa Rica? Estoy abriendo una ruta cultural aquí. Estoy aquí una semana. Vamos a abrir, yo tengo una empresa que se llama Conex y lo que hago son alianzas culturales para hacer turismo académico. Entonces yo vengo aquí a hacer viajo mucho por lo mismo porque, por ejemplo, en este sentido estamos haciendo un proyecto de ecoturismo para la empresa. Me mando a taparle, ahí estoy. Y pues nada, vengo toda una semana aquí para hacer las alianzas del programa y después empezar a trabajar Costa Rica, que será una nueva ruta cultural. Pues sí, efectivamente se escucha muy interesante, Jorge. Ya nos irás platicando cómo es el desarrollo de este proyecto, pero hoy, que apenas está en pañales, pues vamos a comenzar con libros. Hoy, ¿qué autor quieres recomendar y que la gente pueda leer y ver? Otra vez te va a cambiar la jugada, como que ese tributo a Milán Kundera va a tardar. Yo creo que venía yo trastornado, de verdad, Gonzalo, hace mucho no me pegaba. Me moría de escuchar lo que tú comentaste al respecto, pero yo venía volando con este caso de los 5 jóvenes desaparecidos. Yo te lo digo, Gonzalo, yo sí lloré. A mí me pareció brutal a dónde puede llegar la crueldad de poder exhibir a el dolor a esos niveles, ¿no? Yo creo que hemos llegado como sociedad a un nivel ya muy preocupante y creo que este libro que ahora recomiendo estudia esa parte, la otredad. Yo no creo que los asesinos, por supuesto, necesiten comprensión, pero por supuesto que ya tendríamos que ver cuando se llega a estos niveles, ver la otra parte y desde dónde viene ese dolor, porque no se puede ser tan malo, ¿no? O sea, algo hay para poder ser tan cruel. Y si alguien lo logró fue el primer libro que se nombra como novela no ficcionada, que es A Sangre Fría, de Truman Capote. Lo que hace Truman Capote, y hoy solamente por primera vez te voy a pedir por viaje, no lo tengo físicamente, pero este libro que se escribió en el 66, lo que hace es que sigue trata de encontrar los motivos que llevaron a 2 asesinos a matar de una forma despiadada a una familia en Kansas, en 1959. 4 miembros de una familia brutalmente asesinada, en donde en los primeros indicios pues parecía sin razón alguna. Y lo que hace Truman Capote con esta excelente novela que ahí la tienes, es precisamente seguir y tratar de entender esto. A tal punto que él va a la prisión y durante una investigación de campo de 4 años, investiga y bueno, se dice, y esto se retoma un poco en la excelente película de Philip Seymour Hoffman que hace de Capote, llegó a tener una relación sentimental con uno de los asesinos, ¿no? Esto no lo digo como un tema de chisme, me parece que al contrario, va algo más profundo, de esta intensa búsqueda sin ningún tipo pues tratando de serlo, no objetivo, pero sí realmente con una vocación de artista, de entender la otredad, de entender qué motiva algo tan cruel, ¿no? Y bueno, en una reseña que se hace del caso, me parece que es muy pertinente, Gonzalo, a esto que estamos viviendo. Dice, una reseña que dice, el caso Clotter fue seguramente el primero de los numerosos crímenes horrorosos, aquellos asesinatos masivos de los años 60 que acompañaron a los asesinatos políticos. Quizá por primera vez, Capote percibió cómo una sociedad se definía a sí misma en relación a sus crímenes, a su capacidad para asesinar. Si los mexicanos nos definieran
nuestra relación con los crímenes, ¿cuál sería, Gonzalo? Desgraciadamente, yo lo vería así, Jorge. Yo veo que nuestra relación hoy con el crimen es de normalización. Hemos convertido el horror en donde vivimos en lo mismo que sucede en lugares de eterna guerra como Palestina o Israel, o lo que se vive en lugares con hambruna, una normalización en donde es un muerto más, eso es un deceso más. Creo que lo que sucedió en Lagos de Moreno nos volvió a revivir que no es normal lo que pasa en este país. Ver o saber que existe un video en donde un adolescente, un adulto muy, muy joven, está matando a sus amigos porque lo está obligando el crimen organizado, nos volvió a poner sobre la mesa lo inaceptable que ha sido la manera en la que hemos normalizado este tipo de conductas desde la época de Calderón, pero que después fue obviado por Peña Nieto y ahora hasta frivolizado por el gobierno de López Obrador, convirtiéndolo en cifras alegres de, pero vamos mejor que Calderón. O sea, creo que hay una parte de todo esto en donde nuestra relación con el crimen, nuestra relación con la muerte violenta, tiene que ver mucho con un discurso mediático que nos hemos nosotros creado y creído y que tenemos que sacudirlo, Jorge. Dices una palabra que a mí me inquieta mucho, lo de frivolización. Y aquí es donde yo, de verdad, sin ningún tipo de esnovismo, entro en la relevancia de la educación y la cultura. Cuando Marza Arriaga dice que la lectura es un tema de consumo para las masas y de entretenimiento, yo me pregunto, si hacemos un estudio, yo estoy de verdad convencido que sí, que las motivaciones de alguien que es capaz de esta crueldad, Gonzalo, yo no sé, pero a mí sí me hace que estamos llegando ya a un nivel en donde ya más que la ética, el exponer así esas imágenes y esa brutalidad se dice para pertenecer a un cártel o demás, para lo que sea, pero ya exhibirlo en redes, tener esta capacidad y creer que esto se puede normalizar, yo me niego a creerlo. Creo que sí tenemos que tratar de entender qué motiva y qué está llevando a los jóvenes a pertenecer a estas organizaciones que son capaces de hacer esta brutalidad. Y ahí entra la cultura de un país. Leer no es más frívolo decir que leer es un tema de entretenimiento. Truman Capote se involucró de tal manera que para mucha gente este libro ayudó a poder entender las motivaciones de un criminal. No es frivolizar la lectura, no es un placer nada más. Esto confrontó a toda una sociedad en Estados Unidos y creo que ahora es el turno de México con Jorge, con este caso. Estás diciendo algo que me quiero quedar con eso. Yo creo que lo que tendríamos que hacer como sociedad es confrontar cualquier declaración política y cualquier acción o inacción ante la tragedia. Si hay un funcionario que dice que es una frivolidad o es solo esparcimiento la lectura, sin darse cuenta la enorme necesidad que existe de la divulgación cultural para entender el mundo, tendríamos que confrontarlo como tú lo estás haciendo ahorita. Y no dejarlo nada más en la anécdota o dejárselo en los analistas o dejárselo a los opositores. Creo que sí hay una carga en donde la sociedad tiene que decirle o corriges o te vas. Por más que tú estés protegido por la esposa del presidente o por el presidente o por tu talento, porque no hay que negar que Arriaga debe tener algún tipo de talento, el minimizar la cultura y la divulgación de la cultura, algo de divertimento, habla más de tus faltas y tus dolencias para estar en un puesto como ese que en tus aptitudes. Y es entonces en donde tendría que haber una presión y exigencia social mucho más fuerte. Y lo mismo tendría que ser para lo que ha sucedido en cuanto a la estrategia de seguridad. No lo hicimos con Calderón, mal, o lo hicimos muy mal, convirtiéndolo en un tema político cuando tendría que ser un tema humano. No lo hicimos con Peña Nieto, no, o lo hicimos muy mal con Peña Nieto, lo tratamos de accionarlo con Ayotzinapa y terminó muy mal, y no lo estamos haciendo con López Obrador. Ya es demasiado tarde en el caso del presidente, porque, pues, siendo muy honestos, el 6 de septiembre que digan fulano o fulana es la candidata, se acabó el sexenio, pero tendríamos que exigírselo al que sigue, al que viene, Jorge.
Sí, pues mira, cierro con este dato del Banco Interamericano de Desarrollo. Entre mayor índices hay de promoción de consumo de lectura en un país, tú vas a ver, vean la relación, se lo dejo como tarea, vean la relación que hay con la violencia. Jorge Castellanos, te mando un gran abrazo y sí me quedo reflexionando mucho, no solo de releer a sangre fría, y ver efectivamente cómo fue la relación tan intensa que tuvo Capote con estos dos responsables de este tremendo asesinato. Y fíjate, nada más para decirte, porque tiene que ver también con un asesinato en el medio oeste norteamericano, y pensaba yo en lo que sucedió en este periódico de Marion County, en donde hubo una redada y en donde la dueña murió por la redada cuando no tenía que ver. Un suceso así de pequeño puede marcar brutalmente lo que son la lucha por otro tipo de cosas. En este caso, la libertad de expresión, y en el caso de Sangre Fría, por supuesto, tiene que ver con el respeto a las víctimas. Así es, y el tratar, y repito, y también tratar de entender a qué tanto de víctima son los delincuentes y los criminales, porque ya tenemos que empezar a plantearnos eso, definitivamente. No se puede... Te mando un gran abrazo, Jorge. Muchísimas gracias. Gracias, muy buenos días. Ahí está Jorge Castellanos, esta mañana con nosotros aquí en Real. El Evangelio del Día. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos para ponerle a prueba y le dijeron: ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió: ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a la mujer, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no puede separarlo el hombre. Le dijeron: pues, ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Y él le dijo: Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación y se case con otra, comete adulterio. Y le dijo a sus discípulos: si es tal es la condición del hombre respecto a la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos entienden este lenguaje, sino aquellos quienes se les ha concedido, porque hay eunucos, así dijo, porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien puede entender, que entienda. Esa es palabra de Dios. Esto es Radio Real. Radio fuera de la radio. Nos vamos, es un gusto haber estado con ustedes en esta semana, lo digo de corazón, una semana muy difícil en cuanto a noticias, pero es una semana que nos tiene que recordar que no podemos perder dos cosas como ciudadanos: nuestro humanismo, el tener esa empatía con gente que está viviendo una tragedia, tratar con eso de no repetir los errores que podemos cometer en los medios o que se puede cometer en las redes sociales, y no difundir cosas que puedan causar daño a víctimas. Y la segunda, la exigencia hacia los gobiernos, cualquiera que sea el nivel de gobierno, a que hagan mejor las cosas. Porque la responsabilidad, pero muy importante, el compromiso, es con ustedes. No es con los empresarios, no es con los otros medios, no es con otros políticos, es con ustedes. Si los traicionan, castíguenlos. No solo con el voto, con su repudio. Entre más rápido repudiemos a los políticos que no están haciendo su trabajo, sin que nos presionen o nos chantajeen o nos lleven o nos obliguen otras fuerzas políticas para sacar raja electoral, estaremos en una mejor sociedad. Se van a quedar ustedes con música, ya saben, es viernes, viene a las 10 de la noche Miami Nights, para que estén muy pendientes. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Love music part 4. Buen día. I feel like sometimes some ideas are just a little